¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles en este día junio 4, ¿verdad? Que es este, el día en que estamos empezando la lectura de Lamentaciones. Entonces hay un libro que se llama Lamentaciones precisamente y quiero comenzar un poco mostrándote algunos aspectos que hablan sobre este libro. Es muy importante que puedas tú entender un poco más acerca de este libro, ¿sí? Dice aquí, cada párrafo importante del libro de Lamentaciones comienza con una exclamación que denota tristeza. De hecho, se llama Lamentaciones, que quiere decir un cántico de tristeza, porque así lo nombró la Septuaginta y la Vulgata, la versión en latín, es decir, versiones bíblicas que fueron traducidas en el pasado, así le llamaron. Cuando se habla del autor, se cree que el autor de este libro, de este cántico, ¿verdad?, de tristeza, precisamente es Jeremías, el profeta. Dice que los judíos de la antigüedad y la iglesia primitiva siempre consideraron a Jeremías como el autor de Lamentaciones. Ya que Jeremías siempre anunció la caída de Jerusalén. Jerusalén cayó en pecado, se olvidó de Dios y Jeremías le fue revelado el mensaje de que Jerusalén caería en manos de reyes paganos que vendrían y destruirían a la nación. Se cree que este libro fue escrito en el año 586, entre el 586 y el 516 antes de Cristo, ¿no? Entonces, así está. Y también el propósito de este libro, reconocer que el pueblo del pacto ha desobedecido a la palabra de Dios y ha perdido su rumbo. Por tanto, ha venido sobre ellos el temible juicio de Dios. El autor expresa tristeza ante la caída de Jerusalén, además de instar a la comunidad del pacto a esperar y ver la fidelidad de Dios. Es verdad que el autor, ¿verdad?, escribe que el castigo de Dios, el juicio de Dios ha caído porque el pueblo ha desobedecido el pacto, se ha olvidado de Dios totalmente. Sin embargo, también hace aclarar de alguna manera que el Señor mismo será fiel y que si el pueblo se humilla, el Señor vendrá y lo perdonará y lo va a restaurar, ¿no? Entre las teologías principales de este libro, dice aquí que en la primera parte del libro resalta la justicia de Dios que juzga la injusticia. Conforme se va avanzando el libro, Jeremías se enfoca gradualmente en la bondad y el amor de Dios, su fidelidad hacia el pacto y su eterno gobierno, creando expectativas en la restauración y la salvación del pueblo escogido. Además, también este libro, Lamentaciones, que es un cántico con lamentación, es una compilación de 5 lamentaciones o cánticos de tristeza. Por ejemplo, los capítulos 1, 2, 4 y 5 constan de 22 versículos, el mismo número de letras alfabéticas del hebreo. Y el capítulo 3 contiene 66 versículos, que es el triple de cada capítulo mencionado anteriormente. Los capítulos 1, 2 y 4 son poemas acrósticos porque comienzan con las letras sucesivas del alfabeto hebreo. El autor se lamenta mayormente de la caída de Judá por Babilonia, la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y la expulsión de la tierra prometida. Como miembro de una comunidad de pacto que ha experimentado una tragedia, medita en la terrible realidad de Judá y la describe con fidelidad. Entonces aquí también Jeremías está mostrando de alguna manera el cántico el escrito está bien medido, ¿no? Como es que 4 capítulos tienen 22 versículos y hay uno que tiene 66, el triple, ¿no? Entonces hay una medida en este sentido. Y por último dice que Jerusalén, la ciudad de Dios, ha sido el lugar desde donde Dios ha reinado por medio de la dinastía davídica, lugar donde se encuentra ubicado el templo y el arca del pacto, símbolo de la santa presencia de Dios. No obstante, los sacerdotes y los profetas han actuado con violencia, han caído en la corrupción, blasfemando contra Dios con sus obras.
Por otro lado, el pueblo se resiste a regirse por el pacto y vivir por la gracia soberana de Dios. Ha perdido de vista su identidad como pueblo del pacto que es. Esto provoca, obviamente, la ira y el juicio de Dios contra Judá, con quien había establecido el pacto. Después de experimentar todas estas tragedias, el autor siente tristeza, desesperación y desánimo. Entonces clama por un consolador que puede sanar al pueblo de Judá, que es afligido en la cautividad de Babilonia, expulsado de la tierra prometida. Además de entonar cánticos de tristeza, clama con desesperación a Dios, como lo ha hecho Job, pero no deja de profesar su fe en la bondad de Dios. Confía en la fidelidad y en la misericordia de Dios basadas en el pacto, anhelando la salvación del Señor e instando al pueblo a arrepentirse. Judá gozaba de un momento de máximo esplendor, pero todo cambió, experimentado decadencia y fue llevada cautiva a una nación lejana, viviendo con temor. Deben recordar el pacto que Dios estableció con David, confesar sus pecados y pedirle perdón. El único camino de restauración y salvación verdadera es volver a Dios. Definitivamente, Lamentaciones no es otra cosa más que el retrato de lo que sucede cuando nos olvidamos de Dios, ¿sí? De lo que sucede cuando un día le prometimos a Dios fidelidad y pasa el tiempo y olvidamos ese compromiso, ese pacto. Es obvio que el Señor siempre nos va a amar, eso nunca podemos dudarlo, pero cuando nosotros nos aferramos al pecado, olvidamos sus principios y caminamos y transitamos peligrosamente en las veredas de maldad, no nos espera otra cosa más que las consecuencias de habernos olvidado de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Judá, esto fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Y esto es lo que narra de alguna manera Jeremías en este cántico de tristeza, ¿verdad? Que es el libro de Lamentaciones. Yo espero que estas lecturas de estos días traigan a ti la visión clara de que no debes olvidarte de Dios. Que Dios te bendiga.